Bien, mis amados, bien. Ya estamos de regreso, bendito sea el Eterno. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Póngase cómodo, tome su asiento. Súbale el volumen ahí a su radio, a su dispositivo electrónico, a su tablet, a su celular, a su computador. Y vamos a entrar en esto que nos quedamos, que es el bautismo, la Tevilá desde una perspectiva en mentalidad hebrea. Y vamos a ver los bautismos en lo que es el Tanaj, el primer pacto, o también el Antiguo Testamento. Y podemos ver que el bautismo, o preguntarnos, oye, el bautismo tiene que ver algo con el pueblo judío, tiene que ver algo con el pueblo hebreo, algo con la tradición en el pueblo hebreo, es diferente o es similar, o por qué se bautizó Yoshua. Porque en las religiones se tiene la idea de que es algo nuevo, que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es algo nuevo y que todo lo que es el Antiguo Testamento solamente está como información, pero que fue abolido, que fue abrogado o que eso ya quedó allá en el olvido. Esa es una idea que se tiene en las religiones, pero no es así. No es así. Y estas son preguntas que están ahí en el aire porque muchas veces no se escudriña la Sagrada Escritura. Y entonces estas preguntas, bueno, este bautizo que encontramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, tiene que ver algo con el pueblo judío de este tiempo y de aquel tiempo, tiene que ver algo con la tradición del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es diferente, tiene algo de similar, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que realizó Yoshua cuando dijo es necesario que se cumpla toda justicia? Ahora ya entendimos que esa justicia es cumplir con lo que está estipulado en la bendita Torah y vamos para allá con el favor del Eterno. Así que hay muchas dudas cuando los de recién ingreso vienen a la Keilah de Joshua con una mentalidad meramente influenciada por el sistema de Edom, de Grecia y de Roma, y en otras palabras, viene de origen gentil, y entra a buscar las raíces hebreas de su fe y entra en esta lucha de pensamientos. Lo nuevo que está recibiendo confronta lo que ya tiene ahí establecido como fundamento de fe y bueno, a veces se generan dolores de cabeza y por no preguntar se quedan con esas dudas, pero bendito el Eterno por la vida de aquel que dijo, oiga, no sea malito, platíquenos un poco sobre la doctrina de bautismos y el sumergimiento de Yehoshua. Así que en el tema de la Tevilá, del bautismo, eh, algo que encontramos en lo que se conoce como el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Todos aquellos que dentro de sus dogmas y creencias y sus doctrinas, uno de sus fundamentos es el Mesías, obviamente conocido como Cristo. Y se persevera en esa enseñanza de Yehoshua, que es la práctica del sumergimiento, de la tevilá, del bautismo, lo que es del hebreo tevilá. Y en el griego lo encontramos como bautizo, que significa sumergir. Y esto designa más o menos técnicamente la acción de ser sumergidos en agua para propósitos rituales, conforme lo dice la escritura. Mayormente solamente se basan en el Brit Hadashah, el pacto renovado, tomando como referencia la Tevilá, el sumergimiento de Yehoshua y todo lo que habla que hicieron y realizaron los Talmidim, los apóstoles. La palabra griega tiene su equivalente en el Ibrim, que es el que estamos estudiando en nuestra raíz hebrea, Tevilá, que significa prácticamente lo mismo. Sumergirse, mojarse, salpicar agua. Entonces viene siendo lo similar, pero obviamente es un poco más profundo porque vamos a ir a ver ese tema. También encontramos en lo que es la bendita Torah que esta palabra Tevilá
tiene una genérica, que es la palabra tabal, que significa sumergir o hundir, y se halla en lo que es la escritura hebrea. Por ejemplo, la encontramos donde Elisha Haneví, hablando del profeta Eliseo, cuando mandó a Naamán, el sirio, ¿recuerdas? Al Jardín, que lo mandó a sumergirse 7 veces, una plenitud de veces. En otras palabras, lo mandó a humillarse, a reconocer quién era el Eterno, porque él tenía lepra. Si recuerdas, estaba enfermo de lepra y fue a buscar a Elisha Haneví, al profeta Eliseo, para pedir consejo. Y eso es lo que le mandó decir: que fuera al Jardín, al Jordán, y se sumergiera. En otras palabras, hiciera su tevilá, su sumergimiento 7 veces. Y encontramos ahí del Strong la palabra 2881, que es tabal, sumergirse o hundirse. Esto es en la mentalidad hebrea, en el Lashon Kodesh, en el lenguaje santo. Entonces, Naamán descendió hacia el Jardín, se sumergió, tabal, 7 veces ahí en el Jardín, como el siervo del Eterno había dicho, como el profeta Eliseo, que tenía que hacer. Nos relata ahí el pasaje en Segunda de Reyes 5:14, que la piel de Naamán fue restaurada y se hizo como la piel de un bebé. Fue limpio de su lepra, bendito sea nuestra abacados. Entonces, claramente la palabra tevilá designa una inmersión o sumergimiento en aguas con propósitos rituales. Y no solamente con propósitos rituales, sino también propósitos simbólicos y espirituales. Como podemos ver y entender, la tevilá es el equivalente hebreo de la palabra bautizo del griego, y estamos hablando del mismo proceso. En otras palabras, del mismo concepto. Pero la tevilá tiene propósitos rituales, simbólicos y espirituales. Eso es lo que debemos de entender y ampliar en el conocimiento que ya tenemos, que hemos adquirido en las diferentes religiones por donde el Eterno nos ha permitido pasar, transitar. Entonces, de esta manera, bautizo y tevilá, sumergimiento, también en lo que es el judaísmo, es el acto de sumergirse de manera ritual en un recogimiento de aguas y de preferencia, como nos dice la Torá, y como nos dicen los hermanos de Yehudá, en aguas vivas. ¿Qué son las aguas vivas? Pues agua limpia, agua cristalina, agua que está en movimiento, de ninguna manera agua estancada que se hace verde y le salen tijerillas y tepocatas y todo ese tipo de bichos raros. Y bueno, la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué hay que hacer la tevilá, la sumersión, el sumergimiento, el bautismo? Podemos encontrar en la bendita Torá, en diversas ocasiones y por diversas razones o motivos para hacer esa tevilá. Una de las más conocidas que encontramos en la bendita Torá es cuando la mujer estaba en su periodo mensual, y cuando termina ese periodo, cuando ese periodo terminaba, la bendita Torá dice que la mujer tendría que lavarse con agua, o sea, hacer un ritual, un lavamiento, un sumergimiento, una tevilá. La bendita Torá, o a pesar de que la bendita Torá dice únicamente se lavará con agua, en la mentalidad hebrea esto nos da a entender y nos hace saber que en el pueblo de Israel se conoce como tevilá. Ese sumergimiento por propósitos rituales, o este ritual por propósitos espirituales, por cuestiones kadosh, por instrucción del Eterno. O sea, es algo
justo, porque está dentro de la justicia, dentro de las leyes de la bendita Torah. Entonces, debido a esto, todas las mujeres del pueblo de Israel, y muchas hasta la fecha, mayormente en el pueblo ortodoxo, ellas hacen su tevilá cada que termina su periodo menstrual. En el hebreo, en el Lashon HaKodesh, en el lenguaje santo, se conoce como nidá. Nidá, cuando finaliza su periodo menstrual. Nidá. Nidá. Esto se refiere a un concepto relacionado con la pureza ritual y también con la separación. Un proceso ritual y una separación, porque la mujer mientras estaba en su periodo tenía que ser separada de su esposo, no podían dormir juntos. Nidá proviene de la raíz hebrea que significa separar o alejar. Bendito sea nuestro abacados. Y por eso es que los matrimonios tenían que estar separados una semanita cada mes. En lo que es el contexto de la bendita Torah, nidá se refiere a la separación o al aislamiento de una mujer durante ese periodo y también después del parto. O sea, no solamente era en el periodo menstrual, sino también lo que se conoce como la cuarentena. Entonces esto tiene implicaciones rituales. Durante el periodo de nidá, la mujer se consideraba, de acuerdo a lo que estamos leyendo, se considera ritualmente impura y debe ser separada de su esposo y también de la comunidad. Se debe evitar el contacto físico y la intimidad conyugal durante todo este periodo. Y luego la mujer debe realizar una inmersión ritual que se conoce como mikveh para purificarse después del periodo de nidá, de separación. Bendito sea nuestro abacados. Entonces había propósito y tenía un significado. Propósito y significado. El propósito de la nidá, de la separación, es mantener la pureza ritual y evitar la contaminación. ¿Por qué? Porque el Eterno es sabio y sabe que son células muertas, es sangre muerta, células muertas las que están siendo desechadas porque hay un proceso de renovación en el sistema reproductor femenino. Y también se considera un momento para la reflexión, para estar en conexión con el Eterno. Por eso dice que en la mentalidad hebrea que la mujer es socia del Eterno en traer vida, coheredera de la vida. Entonces también era un tiempo de reflexión, de estar en comunión con el Eterno, de hacer una introspección, mirar hacia adentro cómo estaba y tener una conexión espiritual. Mientras estaba en ese proceso de renovación de manera biológica en lo que es su sistema reproductor femenino, también en una renovación espiritual conectándose con el Eterno Jehová Sebaot. Mire, qué bendición. Y podemos encontrar, por ejemplo, ahí en Vaikra Levíticos capítulo 12, vaya para allá rápidamente a su bendita Torah, Vaikra Levíticos capítulo 12, vaya al verso 1, cuando nos dice que el Eterno Jehová Sebaot habló a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz un niño, ella estará inmunda, ritualmente impura por 7 días, con la misma impureza o inmundicia como en nidá, en su proceso de periodo menstrual. Cuando ella está teniendo su periodo de inmersión, dice, al 8º día, la carne del prepucio será circuncidada, si es varoncito. Ella esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Y no tocará ninguna cosa santa ni entrará al lugar santo hasta que cumpla el tiempo de su purificación, de hacer ese baño ritual, esa mikveh, esa tevilá, ese sumergimiento. Pero si ella da a luz una niña, ella estará impura ritualmente, inmunda, en otras palabras, por 2 semanas.
como en su nidá. Y ella esperará otros 66 días para ser purificada de su sangre. Entonces era el doble, o es el doble de tiempo cuando es una niña, a diferencia de cuando es un niño, pero finalmente tenía que vivir el mismo proceso. Vamos ahora ahí mismo en Vaikra Levíticos, en el capítulo 15, verso 19. Si una mujer tiene flujo y el flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nida, separación por 7 días. Cualquiera que la toque estará inmundo hasta el anochecer. Por eso el esposo no tenía que estar con ella, ni cerca de ella, ni dormir con ella. Todo donde ella se siente o se acueste en su estado de nidá será inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus ropas y se bañará en agua. Una mikveh. Estará también inmundo hasta el anochecer. Cualquiera que toque cualquier cosa donde ella se siente, lavará sus ropas y hará su mikveh en agua, porque estará inmundo hasta la noche. Cuando usted y yo vamos a Números, capítulo 19, verso 11 al 16, es lo que acabamos de leer. Entonces, tenemos que entender que es necesario y es muy importante destacar que el concepto de nidá es específico del pueblo de Israel. Y usted y yo, ¿dónde fuimos injertados? En el pueblo de Israel. Se aplica principalmente en el contexto de lo que es la ley judía. Y también en la tradición rabínica. En lo que es nuestros hermanos de Yehudá, también se considera hasta la fecha lo que es la Tevilá, muy necesaria para completar lo que es la conversión al judaísmo. Y de hecho se considera el último paso, como lo leemos en el Talmud, un libro de nuestros hermanos de Yehudá, perdón. Podemos ver ahí con Rab Sera, dice, en el nombre de Rab Yohanan, dice, alguien no se convierte en prosélito del judaísmo hasta que ha sido circuncidado, punto número 1, y hasta que ha efectuado su tevila. Lo encontramos en Berajot 47b. Entonces, era un requerimiento no solamente creer en el judaísmo, sino hacer su circuncisión y hacer su tevila. Pero hasta la fecha, nuestros hermanos judíos, la tevilá, el bautismo, se hace en nombre de su rabino, en nombre de su maestro. Aquí en la Keilah de Yehoshua, nuestro maestro de maestros es Yehoshua HaMashiach. Por eso es que la tevilá, la sumergión, el bautizo, se hace Beshem de Yehoshua HaMashiach, en el nombre de Yehoshua, nuestro Mesías, porque usted y yo hemos creído en él, le hemos recibido, y eso nos ha dado poder, autoridad, con derecho legal de ser llamados, hechos Benei Elohim, hijos del Eterno, por gracia de Mashiach Yehoshua. Regresamos para acá. Entonces, un hombre podría haber sido instruido en la bendita Torá y en todo lo que es la ley judía, que es el halajá. Podía ser circuncidado, pero no era considerado legalmente, legítimamente parte de la nación judía hasta que no realizaba su tevila, hasta que no se bautizaba. Entonces podemos ver que es obvio que esta tevilá para conversión o consagración se da solamente una vez en la vida. Estamos hablando del pueblo judío.
Pero aquí no promovemos en la Keilah de Joshua la conversión al judaísmo. ¿Por qué? Porque te hacen desechar al Mashiach. Y si no tenemos al Mashiach, no somos de él. Entonces nosotros no estamos aprobando ni fomentando la conversión al judaísmo. Pero estamos estudiando los diferentes puntos para irlos entendiendo. Así que es obvio que esta Tevilá para conversión y consagración solamente es una vez aquí en lo que es nuestros hermanos de Yehudá. Entonces, es aquí donde encontramos dos categorías de Tevilá, de sumergimiento, de bautizo, según las veces que son repetidas en la vida. La que es una sola vez y la que se hace repetidamente por aspectos rituales de purificación, y estamos hablando de purificación simbólica, porque ahora usted y yo somos limpios, lavados por la sangre del Mashiach y Yehoshua. Pero en lo que hemos estudiado en Vaikra, en lo que es la Nidá y lo que es la conversión al judaísmo, vemos dos tipos de Tevilá, uno único y otro repetitivo. Entonces podemos ver esta misma similitud que estamos viendo aquí en la vida de Aharón y de sus hijos. Estamos hablando de los sacerdotes, de los Kohanim. Al inicio de su ministerio, hablando de Aharón y sus hijos, Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, los lavó con agua en la entrada del tabernáculo de reunión, del Mishkan, tal y como está escrito. ¿Cómo está escrito? Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del Mishkan, del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Esto está en Shemot de Éxodo, capítulo 40, verso 12. Lo puede leer en casa. ¿Qué estaba diciendo? Los vas a sumergir. Les vas a hacer tevilá. Los vas a lavar. Entonces, este lavado realizado por Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, fue una sola vez en la vida de Aharón y de los Kohanim. Nunca fue repetido de nuevo otro lavado conforme a este que instituyó Jehová Sebaot a Moshe, que lo hiciera a los Kohanim, a los sacerdotes, a Aharón como sumo sacerdote y a sus hijos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de consagrarlos para el ministerio sacerdotal, para la obra que ellos iban a realizar en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. El lavado para consagración ministerial fue hecho solamente una vez y para siempre, y no sería repetido en la vida de ellos. Mas, sin embargo, la bendita Torá prescribía a Aarón un lavado continuo cada vez que entrara al tabernáculo de reunión, al Mishkan. Ahí lo leemos. ¿Cómo lo leemos? Cuando dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, para el mikveh, para tevilá. Y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión, el Mishkan, y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión, en el Mishkan. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Eterno, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Un mikveh, un lavamiento. Aleluya. Un sumergimiento de manos y pies. Y lo tendrán por estatuto perpetuo por toda su vida, él y su descendencia por todas sus generaciones. Shemot, Éxodo capítulo 30, versos del 18 al 21. Estúdielo en casa. Entonces, como podemos ver en la vida de Aarón y sus hijos, existían dos lavados simbólicos, dos mikveh, una mikveh y una tevilá, sumergimientos con agua, lavados con agua. Uno de ellos sería con motivo de consagrarlos, de consagración para su ministerio, para la labor sacerdotal.
y sería efectuado por Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, una sola vez en la vida de ellos. Y el otro, la otra mikveh, el otro sumergimiento de pies y manos, sería realizado después del primero, cuantas veces fuera necesario que lo hicieran, y sería realizado por ellos mismos con motivo de purificación ritual y también simbólica, para servir en las cosas kadosh, en las cosas santas. Entonces aquí alcanzamos a ver el cuadro que nos está ilustrando, y esto de manera gráfica. Punto número 1 y punto número 2. Una tevilá para consagración, para purificación y consagración. Una sola vez en la vida, para consagración, para su ministerio. Y las otras veces, y esta sería realizada solamente por Moshe, y las otras mikveh, los otros lavamientos, serían las veces que fuera necesario, y lo harían ellos mismos personalmente. Entonces vemos aquí esos dos conceptos. Bendito sea nuestro abacados. Así lo podemos ver en la vida de un prosélito que se quiere convertir al judaísmo. ¿Qué pasa en ellos? También se dan estas dos clases de tevilá, de bautismos, de mikvés. La primera hecha una vez y para siempre para completar su conversión y su consagración al Eterno a través del judaísmo. Y la otra, hecha repetidamente, cuando tuviesen que entrar a la sinagoga, cuando tuviesen que hacer un servicio kadosh, tendrían que hacer su mikveh. Para pureza ritual, en otras palabras. Entonces, viendo el contexto de nuestros hermanos de Yehudá sobre la tevilá, podemos considerar a los tevilot, a los bautismos que se encuentran en los registros del Brit Hadashah a través de los Shelukim, de los apóstoles, con más luz. Alcanzamos a tener más luz. ¿Por qué? Porque ahora vemos que había dos formas. Una para consagración, obviamente para santificación, como señal de su ministerio sacerdotal. Ahora usted y yo somos un reino de reyes y sacerdotes, entonces también necesitamos esa tevilá de consagración de una sola vez para la obra del ministerio. Anunciando que somos de Mashiach, porque dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, ¿cómo invocamos el nombre de Mashiach y Yehoshua sobre nosotros? A través de la Teshuvah, Beshem de Yehoshua HaMashiach, a través de la Tevilá, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Todo es a través de él. De esa manera invocamos su nombre. Hacemos nuestra Tevilá, nuestro sumergimiento, nuestro bautismo en el nombre del Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque estamos entrando a su yeshivá, a su colegio, a su escuela, y lo estamos recibiendo no solamente como Marán Yeshua, Yehoshua, sino también como nuestro rabí, como nuestro maestro. Y entramos en su escuela y somos de él. Entonces, si somos de Mashiach, aleluya, tenemos que estar sumergidos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Perdón. Y si no lo ha hecho, está a tiempo de hacerlo. Póngase en contacto con cualquiera de los Morim Bemorot cerca de su domicilio, pónganse de acuerdo, busquen un acumulado de aguas vivas y como dijo el eunuco a Felipe, ¿hay agua? ¿Qué impide que yo sea sumergido, que haga mi tevilá, Beshem de Yehoshua HaMashiach? ¿Por qué? Porque vienen las próximas fiestas. Viene la fiesta de Pesaj y hay que festejarla. Y hay que festejarla ya con nuestra tevilá, Beshem de Yehoshua HaMashiach, realizada. Porque ya estamos en su escuela, porque él es nuestro Raf, nuestro maestro, y tenemos que estar bautizados. Nuestra tevilá y sumergimiento hecho Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén.
Bueno, amados, le ponemos pausa, continuamos la próxima semana, el próximo viernes. Ya sabes el horario, ya te lo sabes, 6:30 de la mañana, horario pacífico. Quien te ha hablado es tu hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana. Mi deseo es que esto que estamos estudiando, viendo, comentando, sea de bendición para tu vida y que comparte la bendición, comparte la enseñanza. Puedes entrar a la página www.elyosoy.com, bueno, nomás 3W, www.elyosoy.com, y también ahí encuentras temas sobre las doctrinas de bautismos, de los Morín Morales, están muy amplias, muy completas, y eso te va a seguir ampliando la visión, el escenario que ya tienes, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, como dijo Mashiach y Yoshua. Y si estas verdades te aumentan la libertad, compártelas, para que muchos otros alcancen esa misma libertad que usted y yo estamos alcanzando. Amén. Bueno, que la gracia de nuestro amado Yahushua HaMashiach sea en tu vida, en todo lo que realices, que Él te prospere en todas las cosas, tal y cual prospere tu alma. Beshem de Yahushua HaMashiach. Amén. Con el favor del Eterno, nos vemos nos escuchamos el próximo viernes. Leí Raúl, hasta pronto. Amén.